Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo estoy muy interesada en escucharlos. Leí el informe final, muy interesante. La verdad, para una persona tan pragmática como yo, fue difícil como coger muchas cosas, porque además me siento como que eso ya lo había visto yo cuando me formaron en las teorías críticas. Por eso sería buenísimo escucharlos hoy. No sé, María, tienen el tiempo, tenemos hasta las 11, 11:30. Ya ustedes me dirán cómo tienen distribuida la divulgación de esta, que ojalá aparecieran más personas para que nos acompañaran y se enteren de esta interesante investigación. Ya vos me dirás, María, cómo Yo, procedemos. yo había propuesto una presentación mía breve de 4 puntos muy concretos para que luego Oscar y Viviana, que han trabajado conmigo, pues hicieran también como las interpelaciones, precisiones y también sus opiniones frente a algo que hemos construido juntos. Vamos, con Oscar yo empecé hace 4 años, primero cuando trabajábamos en la especialización y de ahí en adelante, pues ya cuando él ingresó al doctorado, y con Viridiana pues hemos compartido un gusto por la literatura y por algunos temas y empezamos a trabajar ya hace un año, Viridiana, año y medio, vamos para año y medio. Y ellos me han ayudado a ajustar mucho como el debate de este proceso de creación de metodología sobre todo. Entonces yo creo que sería bueno que ellos hablaran sobre la metodología, que creo que es lo que importa más para el tema de la investigación. Y creo que es el gran resultado. Les diría que yo, después de esa presentación, podemos, y ya luego podemos pasar a preguntas y sobre todo a preocupaciones, porque preocupa mucho en un momento de tanto miedo y de tanto odio, sobre todo porque estamos en medio de sentimientos de odio. O sea, hablar de sentimientos, ¿ya? Y la razón alejarla, digamos, yo creo que es uno de los retos que enfrenta los resultados de esta investigación, no solo el metodológico, sino qué hacer con los sentimientos, sobre todo ahora que políticamente se están manipulando tanto. Es una, de hecho, yo me sorprendí, creo que lo comenté contigo, Lina, el tema de que hasta Mauricio García escribió un libro sobre Colombia, país de sentimientos tristes. Y yo dije, bueno, ya esto si se va a volver una moda, me preocupo. A mí las cosas de moda no me gustan mucho. Pero bueno, igual, creo que es una realidad y es que lo que plantea Mauricio, políticamente se están manejando los sentimientos. Entonces es muy bueno mirar sobre todo las dificultades de estos hallazgos y las posibilidades, porque es que todas las rosas tienen espinas, pues, es decir, hay cosas muy duras. ¿Ya? En todo caso, sobre todo por el manejo político, yo creo que eso sería, propongo eso. No sé si te parezca bien, Lina, Viridiana, Oscar. No, estamos de acuerdo, no hay problema. Entonces, comencemos. Bien, yo voy a plantear 4 puntos muy concretos. ¿Cuál es el origen de la investigación? Es decir, ¿por qué me ocupé de los sentimientos? Segundo, ¿cuáles fueron las dudas? Porque uno desde una investigación plantea unas dudas. Y hay 3 niveles de dudas. Yo tuve 3 niveles de dudas que no resolví, es decir, logré dar explicaciones, pero hay algunas que siguen ahí latentes. Tercero, yo siempre creo que cuando uno investiga, y fue una constante en mi doctorado, lo compartí mucho con Oscar al principio, de manera muy antipática. Y el tercer punto es el concepto del derecho del que parto. Porque yo creo que cuando uno investiga parte de una concepción del derecho, que puede transformar, puede validar, de alguna manera puede confrontar. Yo siempre he creído que si uno no tiene una idea del derecho como investigador, de la que parte, es muy difícil defender los resultados de lo que investiga en derecho, digamos, o en cualquier cosa, digamos.
Yo creo que todos los que investigan parten de un cierto concepto. Nosotros debemos partir de un concepto del derecho y decir, bueno, esta es mi idea del derecho, entonces ese sería el tercer punto. Y el cuarto punto, que creo que es el hallazgo más, para mí, más importante, digamos, que me genera la tranquilidad de haber investigado esto de los sentimientos, es la metodología alternativa. Yo me voy a referir entonces uno a uno frente a este asunto. El origen de la investigación. El origen de la investigación fue la tusa post-plebiscito. Es decir, a mí me dio, y lo tengo que decir desde la perspectiva personal, me dio muy duro que los acuerdos de paz, cuando fueron llevados al debate público en las urnas bajo el tema del plebiscito, el mal llamado plebiscito, como le decía yo, pues mostró la división tan terrible que teníamos como país. Y yo creo que es una cuestión que en su primer momento me generó muchas dudas, ¿ya? De las que voy a hablar en el segundo punto. La primera duda, paso al segundo punto, en el primer nivel, era la duda en torno a si el orden jurídico, desde su racionalidad, podría solucionar los problemas de la paz. Y entonces aquí tiene una, digamos, duda validada desde el orden jurídico que se interpelaba permanentemente el tema de la paz porque la transición política de este país la hizo la Constitución vía reforma constitucional desde artículos transitorios. Es distinto a lo que ha pasado en las transiciones políticas. Primero, yo recuerdo mucho que para esa época yo leía mucho a Ruth Teitel. Primero lo que sucede son las decisiones políticas comprometidas con la paz. Y entonces eso dice Teitel, el antiguo Estado de Derecho cede ante acuerdos, compromisos, decisiones políticas y también sociales de acabar con la crueldad, la inhumanidad del conflicto armado, y después viene el derecho. Aquí vino la Constitución, vino el derecho. A ver, o sea, hay una reforma constitucional que integra todos los... Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar? Y aquí aparecía una primera duda, el derecho será suficiente para esta transición. Claro, ahí me estaba metiendo, el primer nivel era un nivel de intuición desde lo político no es estrictamente un tema de discusiones de intereses, sino también de compromisos, de acuerdos, que además, como Hobbes aparece en la investigación, uno entre iguales honra los acuerdos, entre desiguales obedece la ley. Pero la pregunta es, algo más allá de lo que decía Hobbes, vamos a aceptar que nos estamos matando, que esta crueldad tiene que terminar y que tenemos que transitar, hacer una transición hacia la paz. Digamos que fue el primer nivel de la duda. Si el derecho y su racionalidad iba a lograr la paz, digamos, fue el primer nivel. El segundo tuvo que ver con, y esto lo decía yo, ¿para qué hablar de sentimientos? Esto tiene alguna finalidad que sirva para algo. Vamos, la primera duda era, yo tenía la intuición, el derecho no nos va a ayudar desde la perspectiva racional, por supuesto. Pero la segunda, yo ya tenía la idea de que no nos iba a ayudar porque la historia se repetía. Digamos, creábamos normas para luego incumplirlas, digamos, y normas de la Constitución, pero eso ya lo sabíamos, eso ya lo teníamos muy visto. El segundo nivel de la duda era, ¿y esto para qué? Entonces la respuesta fue difícil.
porque debo confesar, yo me sentía como hablando de un libro de autoayuda. Bueno, pórtese bien, sea empático. Claro, finalmente lo que creo que ayudó a resolver el para qué, si esto sirve para algo, tuvo que ver con una percepción que del derecho tiene la sociedad y que finalmente se identifica con aspiraciones de justicia y que no son negadas. Y eso hay que hacerlo explícito. Sobre todo si queremos tener diálogos. Entonces tenemos que partir de la idea de qué siento yo frente al derecho, si esto es inhumano, si esto es cruel, pero no puedo sentir que el derecho va a venir, va a ayudarnos en todo, va a conjurar todo, como diría Julieta Lemaitre. Carlos Gaviria hablaba del fetichismo legal, no nos quedemos ahí, miremos qué hay en la sociedad frente a esa aspiración de justicia, para crear relatos. Y otra cuestión que estaba ahí, que sería la tercera, ¿qué va a hacer esta investigación? Como ya sabemos para qué, entonces, ¿qué hará? Entonces se han planteado dos cosas. Una, promover una interpretación alternativa del derecho desde el individuo y desde la sociedad. Lo que llamó en un momento Peter Haberle, en el caso constitucional, la interpretación no oficial de la Constitución. Una manera de crear otredad, de crear compromiso, de entender que todos tenemos que sobrevivir, y más ahora, digamos, eso fue lo que probablemente me pareció que era importante, y de la mano de un autor muy criticado, porque dicen que es poco profundo, Richard Rorty, un neopragmático. Yo utilicé algo que creo que es lo que ya llamamos, y por eso se llama así esta presentación, una ruta para una especie de educación sentimental de la Constitución. Porque Rorty dice, y en esto él utiliza un texto de un argentino llamado Raboxi, no más teorías fundacionales de derechos humanos, no más teorías abstractas del reconocimiento del otro. Tenemos que revisar nuestra realidad contingente, nuestras crueldades, y tenemos que buscar, más que una teoría, un acercamiento de los derechos y del respeto de los derechos, de la aceptación de los derechos en una relación que más de alteridad es una relación de respeto por el dolor, los sentimientos del otro, porque el otro finalmente siente lo mismo que siento yo, siente miedo, siente esperanza. Entonces, digamos, esos son los tres niveles de duda. El paso al tercer punto. ¿Cuál es la idea del derecho que planteamos en la investigación? Porque en esto me ayudó mucho Oscar, y en las últimas de cambio, muchísimas las discusiones con Viridiana, quienes les agradezco que me hayan acompañado aquí. La idea del derecho, más que verlo desde la perspectiva de la dogmática, que no es mala, en el informe hablo de que es importante partir de la dogmática, pero no quedarse ahí. La idea es ver esas normas escritas, esas instituciones, esos procedimientos, como una narrativa literaria, parecida a una narrativa literaria. Y usted, cuando es un individuo y lee el derecho, usted, como cuando lee una novela o lee una poesía, tiene una cierta interpretación del mismo. Lo que pasa es que todos creemos que la interpretación tiene que ser la interpretación oficial, la de la autoridad. Reivindicar eso es reivindicar algo que puede ser muy íntimo, pero construye ciudadanía. ¿Usted qué cree cuando ve una propuesta de reforma a la salud como la que plantearon? Indignidad.
o una reforma a la tutela que se hizo por vía de decreto a las competencias. Usted dice, no, eso no puede ser leído desde la idea de la versión oficial de la autoridad, el legislador, qué quiso el legislador, sabemos qué quiso, cuáles son los alcances procedimentales. Eso hay que hacerlo, pero hay que interpelar al derecho. Entonces, claro, el concepto del derecho, distinto a lo que se planteaba bajo las teorías abstractas, fundacionales, que casi siempre nos las explicaban desde el realismo. El derecho desde la perspectiva formal, normativa, el derecho desde la perspectiva valorativa, axiológica, el derecho desde la perspectiva sociológica. Todas esas teorías caben en universalismos que niegan el compromiso individual de quien lee el derecho. Entonces la teoría lo que busca es que usted tenga posición, no que se la crea. De hecho, a veces yo decía, esto parece cuando uno es pastor de una iglesia, una pastora de una iglesia, sea bueno, no sea bueno, no. Mira el derecho como una narrativa, no de autoridad, impuesta, sino en qué le afecta. Y en eso fui muy espinociana. Dicen que cuando uno se vuelve mayor, Lina, ya que yo me estoy volviendo muy viejita, uno se acerca a los conceptos de la ética con menos rebeldía. Y Baruch Spinoza decía una cosa que a mí me encantaba. Decía, todos actuamos por afectos. La razón no plantea, y esto lo toma también Hume, la razón no plantea la energía de la voluntad, la volición, lo que hace que nosotros emprendamos acciones, tengamos un punto de vista propio, son las emociones. Pero claro, las emociones tienen que transitar, lo que decía Spinoza, es un conatus que llega hacia el conocimiento. Y vendrá la razón a ir apropiando, más que los sentimientos, la manera como se van comunicando. Evidentemente aquí parto de una idea de que el derecho es una narrativa que puede ser leída desde las emociones, pero voy más allá, y es la segunda idea, y aquí termino el cuarto punto del concepto del derecho para meterme en la metodología, y es una idea muy clara, y es que todo el derecho, construido desde la racionalidad moderna, desde la racionalidad propuesta por Descartes, por el propio Kant y luego por los ilustrados, todas las razones del derecho y más las del derecho constitucional solapan una emoción. Y en el caso del constitucionalismo, las emociones son dos. El miedo, que quiere buscar seguridad, por supuesto, y la codicia, lo que llamaba Adam Smith el ánimo de lucro. La construcción del Estado de Derecho liberal es una construcción que utiliza la razón para universalizar y crear conceptos abstractos de orden y seguridad. Claro, la pregunta que uno se hace, si ese es su concepto del derecho, es decir, el derecho es una narrativa, pero además el derecho tiene un origen en sentimientos. ¿Usted va a crear una nueva teoría? No. Vamos a hacer una lectura, una hermenéutica del derecho, interpelada desde las emociones, que casi siempre, y en eso sigo siendo muy espinociana, y esto es algo que se revisa en la parte del informe de investigación cuando hablamos de que Spinoza va a hablar de que el contrato social, sí, claro, hay una especie de contrato, pero es una manera de buscar la felicidad. Digamos, las emociones alegres y las tristes se enfrentan, y lo que hay que hacer es propiciar esas emociones alegres que nos permitan sobrevivir y no las emociones dolorosas basadas en el miedo, en la sumisión, que nos obligan a matarnos. Que era una cosa que explicaba Hobbes con el animus belli, lo explicó Foucault, María Teresa Uribe de manera fantástica lo hizo.
digamos. Y todo eso en una línea en la que entendemos hay unas pasiones tristes que solo pueden ser mediadas por pasiones alegres. Casi siempre las pasiones alegres son desdeñadas, digamos, siempre estamos en la idea del pesimismo, y esta teoría no es una teoría, es una propuesta hermenéutica que tiene, por supuesto, algo distinto a la crítica. Yo esto lo hablé mucho con Viviana y con Oscar. A mí no me gustan las teorías críticas porque te ensarzan, casi que te cooptan en el pesimismo. Entonces tú no actúas. Entonces finalmente el statu quo se mantiene. Como no hay nada que hacer, entonces quedémonos ahí. Entonces, digamos, esta es una propuesta que va girando al derecho. Como yo creo, el derecho, necesitamos el derecho racional, necesitamos la dogmática, necesitamos las normas, necesitamos la jurisprudencia, eso está claro, pero no necesitamos que nos impongan el sentido de las mismas. Desde una hermenéutica racional, que lo único que solapa son intereses de codicia, de egoísmo, hasta de patriarcalismo, si vamos más allá. Entonces, digamos, ese era el punto de la teoría del derecho, que creemos lo que busca es pensar que es una narrativa, que se puede propiciar una hermenéutica cercana a la que hacemos con la literatura, que propicie entonces esos diálogos, que no tienen que ser esos contratos sociales, simplemente diálogos, que ayuden a tomar una posición comprometida a las personas que leen el derecho y simplemente lo ven de manera crítica desde la autoridad o lo ven de manera escéptica sin posibilidades. El derecho sirve para algo. Y por otro lado, creer, como diría Ignacio Sotelo, se pueden construir pequeñas, medianas teorías de contexto. Y eso es lo que finalmente uno busca, no crear una gran teoría, sino propiciar espacios donde las teorías abstractas, interpeladas, nos obliguen a pensar en lo que nos está pasando, como sujetos, pero también como colectivos, como sociedad. La metodología. Yo voy a hablar rápidamente de la metodología porque sí quisiera escuchar ahí pues, a Viridiana y a Oscar que me han acompañado. Y es la metodología alternativa de la hermenéutica emocional, lo llaman algunos, de la educación emocional, del derecho, en el entendido en que buscamos mucho el tema de interpretar el derecho alejados de la realidad. Digamos, es la parte más compleja de la propuesta metodológica. 3 autores nos ayudaron. El primero es un autor llamado Taleb, que escribió un texto hace unos 15 años llamado El cisne negro y la serendipia. Digamos, Taleb denuncia la platonicidad del conocimiento. Y es que nosotros queremos conocer las cosas que son abstractas, los conceptos abstractos, racionalizarlos. Y, claro, Taleb va a plantear que lo que sabemos no es tan importante como lo que no sabemos, y nos encontramos. Las rarezas son las que nos permiten que el conocimiento avance. Es decir, cuando vemos la rareza es algo que no teníamos en nuestros conceptos abstractos y nos acercamos a ellos justamente porque nos parecen raros, y entonces el conocimiento se va ampliando, y más en ciencias sociales. Digamos, yo recomiendo siempre la lectura del Cisne Negro. Cuando comencé el doctorado, el semillero del doctorado con Oscar, con Clara y con Andrés, lo primero que les tocó leer fue el Cisne Negro. Vamos a empezar a trabajar desde la serendipia. La serendipia es digamos, algo que nos pone en lo que este mundo mercadeo habla open mind, la mente abierta, digamos, a las rarezas, ¿cierto? Pues probablemente ahí uno diría, sí, es una postura
ante el conocimiento, que creo que es... Pero al lado de la serendipia, nos ubicamos en lo que Julieta Lemaitre llama la hermenéutica humanista. Y la hermenéutica humanista es indagar por las interpretaciones que acerca de las aspiraciones de justicia tienen los seres humanos. Y claro, eso se hace obviamente escuchando los relatos que las personas hacen, y de hecho el texto del derecho como conjuro es donde Julieta Lemaitre explica en las primeras 15 páginas la metodología. Yo recomiendo mucho también la lectura, y es cuando ella advierte: no vamos a hablar de la ineficacia del derecho, no vamos a hablar de la eficacia simbólica, a pesar de que utiliza mucho esa versión que fue conocida acá de la mano de Mauricio García, sino que vamos a revisar e indagar qué piensa la gente acerca del derecho. ¿No? Y ese pensar es un sentimiento, siempre será una aspiración de justicia. Entonces, digamos que ahí la hermenéutica va a plantear, una humanista, metodologías en las que uno se acerca a escuchar, utiliza unos instrumentos como entrevistas, historias de vida. Obviamente ¿qué es lo que ella hace? ¿Usted qué cree del derecho? De la tutela, hay un caso, el tema de género también lo trata ella. Y ahí probablemente la fuerza más grande es el derecho y la literatura. Es decir, si queremos una hermenéutica que confronte al individuo, que nos haga explícitos sus sentimientos, la forma en que ve el derecho y lo interpreta, evitando la formalidad que genera las interpretaciones de la hermenéutica clásica, que busca la autoridad del legislador, la autoridad del Estado, pues entonces tenemos que hacer análisis como los que se han hecho desde el derecho y la literatura. Y en eso utilizamos las propuestas de François Host, que va a plantear 3 formas de relacionamiento del derecho y la literatura. Uno, del derecho de la literatura, pues que son las normas sobre propiedad intelectual, censura, todo ese tipo de cosas, ese no. 2, el derecho como literatura, que es una propuesta que hizo Working Posner, y es mirar, por ejemplo, una sentencia como piezas literarias. Vamos. Yo diría que hay una pieza literaria muy bella de la jurisprudencia constitucional con la sentencia del Río Atrato, y uno diría, esto es una belleza, ¿no? Una belleza. Aquí uno podría entender los derechos de la naturaleza, se apropia desde la literatura una descripción que además convence a la gente. Habla uno, pues, pero un poco mirar esa propuesta, pero la que nos interesa es la tercera, el derecho en la literatura, utilizar las normas del derecho, no, utilizar los textos literarios, lo que hablan de justicia, lo que reivindican de la justicia. Y en ese sentido, pues, con Oscar, bueno, y con Viviana, hemos trabajado algunos textos muy importantes. Recuerdo mucho que para hablar de las desigualdades comenzamos con la cabaña del tío Tom. Y yo le decía a Oscar, porque la propone Rorty, pero le dije a Oscar, la cabaña del tío Tom, vaya y lea Tierra Mojada de Manuel Zapata Olivella y vea lo que es los campesinos sin tierra sobreviviendo en este país. Denunciado obviamente por un escritor que para mí es uno de los más importantes en el tema de los problemas sociales del país. ¿Ya? Digamos que hasta ahí la metodología. ¿Qué se propone? Yo creo que lo podemos hablar al final. Una educación sentimental de la Constitución, y era lo que proponía la investigación. ¿Y eso qué determina? Determina
varias cosas. La primera, un modelo pedagógico de lectura de la Constitución que sea más constructivista, que plantee el diálogo, que quite esa simetría entre el profesor y el estudiante, mirando los aspectos críticos de la Constitución, las aspiraciones que de justicia tenemos todos. Lo segundo es utilizar sistemas evaluativos diferentes a los creados que repiten de memoria qué dice una Constitución. Y para eso yo propongo que haya ejercicios de construcción de memoria individual y colectiva. Porque aquí poca memoria hay. Yo le decía a Derso, mi compañero profesor en la materia de constitucional colombiano, ahora no le vamos a poner a los estudiantes a hacer un relato de la historia constitucional. Entonces, ahora, ¿cómo los vamos a calificar? Que cada cual cuente lo que ha sentido en esta época, todo este mes. Y creo que ahí también hay algo que nos tenemos que jugar en la evaluación, además de ese modelo pedagógico. Y para terminar, creo que la educación sentimental parte de una versión, yo no quiero utilizar argumentos de autoridad, hay una autora que yo he tenido mis más y mis menos con ella, una autora norteamericana, Martha Nussbaum, que recoge, y yo aquí termino, un argumento de cómo debería ser una educación afectiva, y lo busca desde las versiones de Epicuro. Dice, decía Epicuro, vacío es el argumento de aquel filósofo que no permite curar ningún sufrimiento humano, pues de la misma manera que de nada sirve un arte médico que no erradique la enfermedad de los cuerpos, tampoco hay utilidad ninguna en la filosofía si no radica el sufrimiento del alma. El título de la educación sentimental es prestado de un texto de Flaubert, se llama La educación sentimental, que luego retoma Victoria Camps en un texto sobre el gobierno de las emociones. Nos vamos a sentar a discutir cómo sentimos, en el caso de Victoria Camps, la política, en el caso de Nussbaum, las ideas filosóficas, la política. ¿Ya? Si nos sentimos incluidos, excluidos, yo diría que más que la política en el caso colombiano, ¿qué nos está pasando en esta guerra? El conflicto, la paz. Y poner al derecho en su, como una novela, nos gusta o no nos gusta, pero no ponerle tantas aspiraciones de que todo lo transforme. La voluntad, el compromiso desde lo afectivo es lo que va a transformar lo que nos pasa. Bueno, me excedí, iba a hablar 20 minutos y hablé 22, así que ya dejaría para que habláramos un poco de este tema, Viridiana, Oscar y Lina, tú que eres la que, pues obviamente también revisaste el informe y tienes algunas, me imagino, dudas, porque si algo comentamos es la dificultad de entender todos estos conceptos, sin asumir, por supuesto, el miedo de que no queden vacíos y no terminen siendo, pues por supuesto, alusiones esperanzadoras a la transformación de lo que nos pasa, el miedo de seres humanos que siguen iracundos, con rabia, con sed de venganza, como el caso colombiano. Sí, sí, realmente fue más fácil escucharte que leerte. Pues para mí fue más, y realmente yo creo que también, y escuchamos, no sé si primero Oscar o Viridiana, la metodología, y es que escuchándote también pensaba que es que también es una actitud frente a la vida y cómo unos somos pesimistas y otros optimistas, y cómo uno entiende esas hermenéuticas de acuerdo a cómo uno es. Entonces, eso también, en estos días también hemos hablado en varios eventos de la facultad sobre los diferentes rostros del liberalismo, y yo también pensaba en este momento, y ya como pues será después que hablemos, y es que para el derecho penal, que es el espacio donde yo me manejo,
El liberalismo es muy necesario. ¿Quién creyera que es indispensable? Entonces, eso de los rostros del liberalismo, eso que vos decías de esa enseñanza de la Constitución a partir de dos sentimientos que son el miedo y la avaricia, que yo diría avaricia igual neoliberalismo. Entonces, que todo eso hay que cogerlo como con matices, dependiendo de donde uno esté y dependiendo de cómo uno es. Pero entonces, escuchemos no sé, Óscar o Viridiana, ¿quién va a hablar primero? Entonces, Viridiana, listo. Ok, listo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Le agradezco a mi amiga María Cristina, como siempre, y a que me haya extendido esta invitación a conversar sobre su trabajo. Tengo muchísimas cosas que me gustaría comentar, pero con el ánimo de hacer una intervención ordenada, voy a referirme a 4 aspectos. El primero es la motivación para leer los resultados de la investigación. En un segundo momento quiero hablar de la forma y el contenido de lo que encontré en el informe de investigación. En un tercer momento voy a hablar de lo que generó los hallazgos de la investigación y en un cuarto momento voy a plantear como unos temas que me surgieron después de finalizar la lectura de la investigación. Entonces, voy a hablar primero, y creo que hace perfecta sintonía con el primer punto que desarrolló María Cristina, cuando nos dijo la motivación para investigar este tema se generó por la frustración o María Cristina dijo, la tusa frente a la pérdida de el plebiscito para la paz. Yo quiero decir que cuando leí y conversando con María Cristina sobre su proceso de investigación, hay 2 elementos que tienen un peso enorme y que son pensados y sentidos, que se reflejan en el título de la investigación, que es la razón y las pasiones. Entonces, independientemente, antes de meterme en la lectura jurídico-emocional del texto, me hice unas preguntas sobre esos 2 elementos. Y esas preguntas fueron, básicamente, ¿están la razón o los pensamientos en una esfera diferente a la emoción? Se piensa la emoción y al pensar la emoción la estoy racionalizando para darle un nombre y al nombrarla me estoy apartando de la sensación. Si me muevo en el espacio de la emoción genera una apertura hacia la narrativa del otro, y conocer la narrativa del otro puede generar un miedo a mi vulnerabilidad frente a un posible cambio de mi propia narrativa. ¿Qué significa la emoción en el mundo posmoderno, donde la identidad se construye a partir de la alteridad? Y la alteridad la entiendo en este momento como el reconocimiento del otro hacia lo que soy. Y ese reconocimiento del otro genera una multiplicidad de yoes, como de pronto lo analiza Anthony Giddens en un texto que se llama Las tribulaciones del yo. Y esa multiplicidad de yoes genera una esquizofrenia individual y colectiva en ese mundo de reconocimiento, de alteridad y de emoción pensada.
El mundo posmoderno le da entonces una mayor valoración a la razón, pero crea una dicotomía no resuelta entre la emoción que piensa la razón. Entonces, básicamente, esas fueron como mis primeras preguntas. Al saber que, bueno, aquí hay una investigación seria que está articulando o se está preguntando y está haciendo propuestas sobre estos dos grandes elementos, la razón y la emoción. Ahora, esas preguntas me dije, no pueden quedar en lo abstracto, a lo que María Cristina también se ha referido, porque pensar el pensamiento o pensar la emoción en abstracto es el ideal para nosotros como académicos. Pero algo está pasando dentro de los microuniversos, porque esta investigación está enmarcada entre el constitucionalismo y los derechos humanos, y nosotros podemos analizar que este año en Colombia iniciamos el año con una emocionalidad importante, psíquica, sobre lo que hemos vivido en confinamiento, pero con unas expectativas importantes con relación a que se conmemoraban 30 años de un pacto político expedido bajo una fuerte emoción, que era la búsqueda de la paz, y que por primera vez en la historia, hace 30 años, se consagraba en la Constitución colombiana el derecho a la paz dentro del título de las libertades individuales, pero con una aspiración colectiva. Entonces pensé, algo debe estar pasando, porque estas categorías abstractas que nosotros nos tenemos que pensar y construir como académicos, tenemos que analizarlas en el contexto actual. No podemos ser ajenos a ese mundo emocional con el contexto político que estamos viviendo y que se busca superar precisamente a partir de la sensación de frustración de quienes están marchando frente a la realización de los derechos, en este caso de libertad, en este caso sociales, que es la exigencia de los marchantes, pero bajo el uso de un derecho fundamental, de un derecho de libertad, que es la protesta social y la libertad de expresión. Entonces, con eso lo que quería decir en este primer punto es que aquí yo encuentro una investigación con dos categorías enormes, la razón y la emoción, que se piensa, que se siente, nos pensamos las emociones, y eso nos lleva a un debate supremamente complejo en el mundo postmoderno, que en buena hora lo estamos teniendo acá. Y eso hay que pensarlo en el contexto de violencia en Colombia y en el contexto de constitucionalismo actual. Ahora, en un segundo momento, aquí me voy a apartar un poco de la emoción y voy a ser un poco racional, pero quiero hacerlo para hacer como una relatoría de lo que yo leí en la tesis. Y voy a hacerlo a partir de la deconstrucción del título de la tesis. Encuentro que, de la investigación, disculpen. Encuentro que el título es Las razones y las pasiones de la ideología del constitucionalismo, una lectura alternativa de los derechos fundamentales. Este título yo encontré correspondencia con todos los ítems descritos en la investigación. ¿En qué sentido? A nivel formal, encontré una introducción en el que plantea esa dicotomía entre la razón y la emoción. Y con relación a la primera apuesta, la primera promesa que se hace en el título, que son las razones, que encontré una primera parte de la investigación en la que se detalla de una manera bastante concreta la metodología que utiliza la dogmática jurídica para acercarse al derecho. Y a mí eso me parece relevante
porque durante toda la investigación pensé en tres aspectos. ¿De qué está hablando la investigación? De la creación del derecho, de la interpretación del derecho o de la obediencia sobre el derecho. Que son tres aspectos que me parecen relevantes porque la conclusión a la que llega la investigación se refiere a la interpretación del derecho desde narrativas individuales, precisamente frente a la frustración o posible frustración, para ser cauta por el comentario que ha hecho Lina, la posible frustración frente a la creación del derecho. Entonces, ¿qué me parece? En esas tres categorías, creación, interpretación y obediencia, yo encontré en la primera parte de la investigación un capítulo que se refiere a la metodología alternativa. Y ahí se presentó de manera concreta cómo la dogmática jurídica surge en un contexto de democracia liberal, de constitucionalismo clásico, con una aspiración concreta frente al derecho, que son los reconocimientos formales de los derechos de libertad y la ambición frente al reconocimiento del derecho a la propiedad, y cómo el derecho nos invita al abordaje del estudio del derecho desde el sistema de fuentes del derecho, el concepto de norma, los criterios de interpretación y aplicación del derecho. Y ahí, en el informe, se presenta cómo se habla de la exégesis francesa, de la jurisprudencia de los conceptos alemanes y de la escuela histórica. Y hay algo que me parece supremamente valioso, porque analizando esas categorías de la dogmática desde su origen, desde su contenido, introducen los investigadores adhieren con precisamente la lucha por el derecho, y yo en ese momento dije, aquí se está introduciendo el paso del formalismo jurídico al antiformalismo, y me preguntaba, bueno, es que en el antiformalismo se ubica en esa segunda esfera, no de la creación, sino de la interpretación, y hay una frase poderosa que utilizan los investigadores citando a Levin en la página 14, que dice: la fuerza del derecho descansa en el sentimiento, que me parece importante para plantear una última cuestión. Entonces, en esta primera parte de la metodología alternativa, yo encuentro formalmente a nivel metodológico que los investigadores explican el por qué su frustración y por qué la necesidad de plantear un método desde la emoción, porque aquí la dogmática liberal contextualizada en una época con un objeto específico de estudio nos ha generado una emocionalidad que puede ser de frustración, que se ve en la segunda parte, que tenemos que analizar. Unido a esto, los investigadores plantean algo que María Cristina describió ya, pero que a mí me parece relevante. Bueno, frente a esta dogmática, ¿qué hacemos? Porque la investigación parte de una afirmación. Dice, la crisis del derecho desde lo racional plantea lo emocional del derecho como reflexión sobre la justicia. Y esta afirmación yo la veo desarrollada en la propuesta de esa metodología alternativa para interpretar el derecho. Y como lo dijo María Cristina, por eso no me alargo en ese tema, ahí se utiliza. María Cristina lo presentó con Taleb, la serendipia, con Julieta, como la fe en el derecho, y conozco en la literatura. Y yo digo que, bueno, ahí se presenta con esas categorías abstractas a partir de estos autores, se presenta, yo diría, la sorpresa o la serendipia, nos las dan las transformaciones políticas del contexto.
Y un reflejo es lo que estamos viviendo hoy, 30 años después. Y esa transformación del contexto es algo que el formalismo, que escapa al formalismo y a la dogmática. No obstante, dentro del mundo jurídico tenemos que partir de la dogmática y sabemos como abogados la importancia que representó para su época el derecho positivo y la exégesis. Pero resulta que al exégesis se le escapa esta sorpresa que nos da el contexto. Ya hoy, justo mañana, tenemos un mes en paro nacional. Y yo creo que esa es una sorpresa, no nos esperábamos. Hoy leí un comunicado de la Comisión Interamericana de Derecho sobre la negativa de Colombia, es decir, una cantidad de sorpresas que si me quedo solamente con el estudio de lo dogmático y su objeto, no estoy haciendo una integralidad en lo que representa el derecho para la sociedad. Y la fe que María Cristina y los investigadores analizan a través de Julieta Lemaitre, creo yo que es el elemento que podríamos enmarcar uniendo otras categorías de la investigación con la característica aspiracional del constitucionalismo y del reconocimiento de los derechos fundamentales. Porque es que con una historia de violencia, de guerras civiles en el siglo XVIII, de violencia política en el siglo XX y de violencias derivadas por el paramilitarismo y todo lo que nos ha pasado en estas 2 décadas del siglo XX, nosotros seguimos viendo cómo los colombianos y en general el mundo le sigue apostando a la creencia en el derecho. Entonces me pregunto, bueno, yo tengo la dogmática y tengo el sistema de fuentes y hay una frustración, pero le sigo apuntando. Y yo creo que lo que estamos viendo en las marchas es una gran frustración, por eso estamos en las calles, pero una gran aspiración de justicia, es decir, seguimos creyendo que esto se puede solucionar, no obstante los 43 colombianos muertos, las denuncias sexuales, los abusos policiales, seguimos creyendo en que ese derecho que surge en la dogmática puedo volcar mi mundo emocional en un proceso de interpretación que aspire a la justicia. Y finalmente, esa categoría de la literatura, lo hemos conversado en otros espacios, nos sirve. Y tomo ahí palabras de Oz. Nos sirve tal vez porque el derecho me muestra sus fuentes, la dogmática, la constitución, la ley, la jurisprudencia, pero la narrativa literaria me individualiza la emoción. 43 colombianos han muerto, pero nosotros tenemos una imagen, Lucas Villa, bailando y después siendo asesinado, pero no solamente él, son los 4, pero la individualización del relato, es decir, el ver la emoción genera una empatía entre el sujeto. Han sido 43 los colombianos que han muerto, han sido 17 casos de denuncia de abuso sexual, pero tenemos a Alison como referente, la menor de edad en Popayán. Es decir, y esas narrativas, el derecho con su fórmula de creación abstracta, la ley con su abstracción general, la Constitución con su lenguaje abierto, no nos las individualiza y de pronto, sino las individualiza el derecho. Entonces, y después pasamos a una segunda parte que a mí me parece, entonces, una introducción que plantea la articulación entre la razón y la emoción, una primera parte en la que se justifica lo que ha sido la dogmática y por qué plantear un método alternativo para que me genere ese mundo emocional sin desconocer la dogmática, porque yo creo que la investigación es supremamente clara. Hay una crisis de la razón, pero en el derecho me pregunto, ¿pero por qué esa crisis de la razón? En la creación, en la interpretación, en la obediencia o desobediencia del derecho, ¿no es cierto? Hay una segunda parte en la que se habla de las emociones y de las pasiones de la ideología del constitucionalismo, y a mí me parece súper clave porque hay una tabla en la que se relacionan los conceptos de racionalidad,
y él echa a un lado la emoción, que es lo que yo creo reivindica la investigación. Hombre, sí tenemos que tener ese paradigma racional. Es obvio que surja desde el constitucionalismo clásico, porque el constitucionalismo clásico se da, entre muchas razones, por la necesidad de superar la dicotomía de cuerpo y alma del mundo medieval, de esa subjetividad religiosa, y lo hace haciendo uso de la razón, de la cientificidad, pero esa racionalidad tiene un costo muy grande, que es hacer a un lado la religión como una necesidad y reconocimiento del derecho a la libertad religiosa vital, pero es que generó, con lo positivo, también generó una afectación importante, que es desvincularla de la emoción. Entonces, en esa segunda parte, a mí me parece supremamente interesante cómo se hace la relatoría de la creación del Estado liberal de derecho, del papel de la razón, de que la razón cumple en el mundo del constitucionalismo, y cómo es precisamente en este mundo del constitucionalismo el insumo para hablar de la emoción y de la razón en el derecho, porque lo echa a un lado la emoción en el siglo XVIII. Entonces yo pienso, allí anoté, se da la sumisión de las pasiones por parte de la razón ilustrada del siglo XVIII, que fue necesaria frente a la moralidad religiosa, pero que tuvo un gran sacrificio. El costo de la aspiración a un orden, del reconocimiento al derecho a la propiedad, de la creación de una sociedad de privilegio, fue la exclusión de los invisibles en ese momento. Y aquí me parece que lo que se hace es mostrar en esta parte el tema de la creación del derecho, porque en la primera parte estamos con la dogmática y el método alternativo, con la interpretación, y aquí se pone de manifiesto la creación del derecho. Insisto, una creación necesaria a partir de la razón, motivada por el liberalismo, motivada por la aspiración de derechos y de libertad, pero y en ese sentido fue importante, pero genera unas invisibilidades. Y en la tercera parte, que habla del relato alternativo de los derechos fundamentales, a mí me parece muy interesante cómo se plantea que es el origen emocional y político de los derechos fundamentales. Aunque sea un origen burgués, los derechos fundamentales, derivado de esta segunda parte, que es el surgimiento del constitucionalismo, ese origen burgués se genera a partir de una emoción y se genera a partir del reconocimiento dentro de una esfera política de unos mínimos de autonomía de las personas. En este caso, en la investigación lo dice el hombre blanco burgués. Entonces, esto lo quería presentar como mi segundo punto, lo que yo encontré a nivel de forma, segundo y tercero, de forma de contenido. La perdimos. No la hemos perdido. Estamos... Okay. Vale. Okay. El método, la primera parte, el método alternativo a partir de la descripción del surgimiento, contenido y objeto de investigación de la dogmática, formalismo, el antiformalismo, la defensa del derecho en Lenin. No sé si eso me mete en la propuesta de la investigación, el mundo de la serendipia, la fe y la literatura como relatos puntuales que contribuyen a la interpretación. La segunda parte, el constitucionalismo y lo que esto genera. Y la tercera, la sumisión de las emociones y de las pasiones a partir del paradigma racional del Estado liberal. Y la tercera parte, la narrativa del derecho, de los derechos fundamentales con su origen burgués y político, ¿vale? Y ahora me voy a la última parte.
Me hubiese parecido interesante que se desarrollara esa parte que no se pudo desarrollar, que fue el taller con los niños para que ellos nos dijeran realmente qué son los derechos humanos para ellos, porque nosotros tenemos la visión de los adultos y sobre esa visión de adultos es que construimos la narrativa para los niños, y sobre todo porque, si no estoy mal, estaban planteadas, de pronto me equivoco, me corrige María Cristina, entre 3 y 6 años, que es la etapa de la adolescencia y no tener prevención. Entonces me parecía súper interesante, pero independientemente de esto, yo creo que lo que está, los resultados de la investigación se plantean en esas categorías abstractas que pueden ser llevadas a lo concreto a partir de otras cosas. Entonces, finalmente, o sea, de esas preguntas iniciales con el pensamiento y la emoción, y luego de este recorrido con los hallazgos de la investigación, a mí me surgieron algunos aspectos para conversar, o me surgieron algunos aspectos. El primer aspecto, ¿qué representa la Constitución para el mundo jurídico? ¿Y qué representa? ¿Por qué? Me voy a una metáfora. Las constituciones, en el texto constitución con textura abierta, abstracto, expedido por una generación, de pronto a partir de procesos revolucionarios, se reconocen los derechos y se limitan los poderes para lograr un buen vivir. ¿No es cierto? Esa es la aspiración. Pero esa aspiración genera un conflicto. El conflicto de limitar el poder y el conflicto de sobre quién se realizan los derechos. Entonces, como estamos hablando de pensamiento y emoción, mi metáfora son las constituciones quimeras de emociones y de poder. No tienen dos caras como Hanu, la cara que busca la organización, pero la cara que a la vez genera conflicto en su realización. La segunda, que es un tema transversal en la investigación. Cuando hablemos de derecho, ¿de qué vamos a hablar? De la ley como paradigma de la dogmática, con una creación política a partir del principio de representación, pero donde puede haber exclusiones, o vamos a hablar del derecho como la frustración de aquellos que no tienen acceso a unos mínimos privilegios. Entonces, en el ordenamiento jurídico, ley y derecho, y ese es un tema que se trata en la investigación. Tercer aspecto, vuelvo al primer punto. Si se está planteando una metodología alternativa, esa metodología alternativa parte del hecho de que en la creación del derecho hay intereses que pueden plantear exclusiones y que ese derecho puede ser obedecido o desobedecido, pero su realización se da en la interpretación, y si se da en la interpretación, la apuesta de esta investigación, de acuerdo a lo que yo leí, son la interpretación a partir de narrativas individuales, porque, entre otras cosas, las emociones se producen en contextos de dolor, de ambición, de frustración, que como cuerpo político sentimos todos los colombianos, pero como afectación directa le afecta a Lucas Villa, a este y a este. Entonces es como volver a esos tres estadios: creación, interpretación y obediencia. Esa constitución, cuarto aspecto, esa constitución formal del Estado liberal clásico sufrió una transformación importante post Segunda Guerra Mundial, cuando se da la internalización de los derechos humanos. Esa internalización de los derechos humanos surgió a partir de sentimientos de frustración. No podemos desconocer que los juicios de Nuremberg, con lo criticado o no por ser tribunales posconflictos, lo que buscaban era una aspiración de la justicia de la humanidad entera, simbólica, frente al derecho,
por toda esta fabricación de muerte en el nacionalsocialismo alemán. Entonces, ese mundo que se describe de la creación de en la segunda parte de la investigación del derecho es de la Constitución y este paradigma constitucional liberal clásico se transforma en un modelo contemporáneo de constitucionalismo en el que podemos dar cabida a ese mundo emocional. Y el aspecto que a mí me parece más relevante es que yo creo que en el informe de la investigación se prueba que el constitucionalismo parte de una emoción, que es la ambición de poder, que por parte de una clase, que el mundo político se maneja por una emoción, que es el miedo y el terror. Entonces, eso nos plantea en el escenario de está permeado el derecho por la emoción, pero hay emociones. Yo no quisiera utilizar lo bueno y lo malo, porque en última lo bueno y lo malo son categorías de construcción desde el pensamiento y la cultura. Pero yo lo que creo es que la investigación lo que prueba es que siempre ha habido emoción en el derecho. Siempre ha habido sentimiento en el derecho, los derechos de libertad surgen porque la clase burguesa siente la necesidad de que se reconozcan esos derechos y por eso lucha. El punto es que hoy el derecho post Segunda Guerra plantea un objetivo que es la maximización de justicia para todos y no para unas clases. Y en ese para todos, los derechos ahora se entienden reconocidos desde lo racional, pero su realización se puede dar entre otras cosas, a partir de la interpretación, pero una interpretación de los excluidos. Para mí, como conclusión general, y cierro esto, creo que esta investigación me pone a pensar entre si hay una dicotomía entre la emoción y el pensamiento, me presenta un camino racional, por eso les dije, voy a presentar el contenido que yo encontré racional entre el formalismo, el antiformalismo, la dogmática, las nuevas interpretaciones, la creación y la obediencia del derecho, pero prueba que en la creación del derecho siempre ha habido una emoción. En este contexto, la emoción está para visibilizar a los marginados y a los excluidos frente a ese paradigma formal y solamente es posible acercarnos a esto a partir de las narrativas individuales. Y en ese sentido, creo que la investigación genera la emoción, genera ponernos a pensar y lo hace mostrando un camino racional, porque lo hace y lo justifica racionalmente como una investigación dentro del campo del derecho, pero nos dice él, aquí está una metodología alternativa para esa interpretación del derecho en la maximización de justicia en contextos particulares y bajo una nueva forma de Estado y un nuevo constitucionalismo que hoy metafóricamente tenemos en la calle. El cuerpo colectivo político frustrado ante el derecho, pero queriendo mejoras dentro del derecho para su realización. Esos son como mis comentarios. Pues, Viridiana, yo creo que más que comentarios, lo que vos decís que después vayamos a conversar, yo creo que lo que le quedó fue una tarea a María Cristina y a Óscar es de hacer otras investigaciones, porque realmente esas preguntas son, creo que la continuación de un trabajo tan interesante como este, y efectivamente nos quedaron debiendo el grupo focal y el trabajo de campo que creo que hubiese dado pues, una mirada muy complementaria a este asunto, pero yo creo que
María Cristina, que las preguntas o lo que deja Viridiana en el ambiente son continuaciones y los invito a seguir. Oscar, ¿usted qué opina? Bueno, voy a hacer una presentación corta para que tengamos como tiempo para el debate. Primero que todo, muchas gracias digamos, por el espacio y un saludo para las personas que están conectadas. Yo, digamos, haciendo como eh, la investigación y en los diálogos que he sostenido con Viridiana y con Cristina, he tenido siempre como esa remembranza y también como con esa cercanía, con esa situación que está padeciendo el país, ¿cierto? Las movilizaciones sociales y las relaciones antagónicas que se presentan con el derecho, ¿cierto? Em, Eso me lleva a mí a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los sujetos no se ponen de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que hay dificultades en torno a generar digamos, dos partes que se puedan confrontar a través del diálogo. Yo tomo prestado, digamos, una intervención que hizo Viridiana que me gustó mucho y es los sentimientos, ¿será que cuando se piensan se racionalizan, ¿cierto? Y asumo algo que está pues dentro de la investigación que es de María Teresa Uribe, que dice el miedo crea autoritarismo, ¿cierto? El miedo es racionalizado como estrategia política para mantener la dominación. Entonces, ya ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿de qué manera uno puede construir sentimientos empáticos, solidarios, compasivos dentro del derecho, ¿cierto? ¿Cómo construir dentro del derecho otro tipo de narrativas que de cierta manera se ausenten un poco como esa dogmática clásica, ¿cierto? Esos métodos, esas tradiciones que lo que han hecho es generar unos ciertos mecanismos represivos, unos ciertos mecanismos que han generado unos ciertos autoritarismos, ¿cierto? Y han creado o instalado, digamos, en nuestras sociedades unos miedos que permiten de cierta forma como la permanencia, como estos mecanismos pues como de autoridad. Entonces yo para esto voy a hacer como un breve, digamos, bosquejo como de algunos elementos que traigo como a la investigación, que son importantes porque ayudan un poco como a pensar esto que yo estaba pues como refiriéndome como al inicio, y es primero que todo, al derecho no le ha interesado describir su objeto desde los sujetos que están obligados como a padecer o sentir esas nominaciones o esas categorías, ¿cierto? Esas categorías, esas nominaciones que terminan como por subvertir la voluntad del distinto, ¿cierto? El que no hace parte como de aquellas dicotomías. Y ahí recojo un poquito como lo que decía Viridiana y a lo que se refería también Cris con las narrativas, ¿cierto? Con la literatura. ¿Cómo podría funcionar unas narrativas que estén pensadas más en el sujeto de a pie, en el sujeto que históricamente quizás ha sido invisibilizado, que ha sido inaudible, ¿cierto? Como por los lenguajes y las gramáticas normativas. Y ahí está como el desafío que tiene en términos metodológicos la investigación. Poner, por ejemplo, la serendipia y es ubicar dentro de lo raro, ¿cierto? Entre la rareza, algún tipo de conocimiento que sea un poco más compasivo o más humano, como con estas realidades sociales que, por ejemplo, hoy se movilizan. O pensar, por ejemplo, en Julieta Demetri con una hermenéutica humanista, y es construir de pronto derechos a partir de esos relatos o esas narrativas de estos sujetos que están padeciendo quizá la misma violencia que produce el derecho. Entonces, es algo que queda ahí de pronto como un trabajo adicional a estas metodologías que está pues establecida. Pero también el derecho, si nos, digamos, recogiendo como todo el relato de la investigación, uno encuentra y puede concluir que el derecho ha tenido una herencia filosófica con el racionalismo, ¿cierto? En sus dos vertientes, la clásica y la ilustrada, ¿cierto? ¿Y eso qué ha generado? Que ha proscrito el mundo sensible y los sentimientos, porque los considera caóticos, inestables o que irrumpen como en el orden y la autoridad, ¿cierto? Que promulgan como otro tipo de discurso que se vuelve un poco más inestable o que se vuelve un poco más inmanejable por parte como de los derechos. Y eso me parece a mí que es importante también tenerlo en cuenta porque ahí va a haber un desafío en términos metódicos, en términos de gramática, en términos de interpretación normativa, para poder instalar quizás esas narrativas dentro de los derechos. Lo otro que me parece supremamente interesante, que se recoge en la investigación y es una afirmación de María José Fariñas, supremamente pertinente para este momento, y es, eh,
las constituciones modernas liberales, ¿cierto? Y la forma como se han venido enseñando, han instalado como un cierto universalismo jurídico, ¿cierto? Y otra cosa es que ha hipersimplificado la diferencia. ¿Esto qué significa? Que violentan la pluralidad, violentan la divergencia, ¿cierto? Y uno encuentra, digamos, desafíos en términos epistémicos muy difícil de abordar por parte del derecho para hacer reconocimientos a sujetos que históricamente han sido invisibilizados, por ejemplo, los transgéneros o los transexuales, que de cierta manera tienen como que ubicarse en esas dicotomías, ¿cierto? En esos binarismos y en esos lenguajes heteronormativos que tienen los derechos. Y aquí también hay un elemento, un punto de inflexión para la investigación o que toma la investigación para plantearse, bueno, de qué manera nosotros podemos contribuir en la enseñanza del derecho para que estos sujetos o estas divergencias sexuales y culturales puedan también tener un espacio dentro del derecho. Y ahí está también como los desafíos en términos metodológicos. Yo para concluir quisiera tomar a Yerin, que me parece un autor muy interesante y con el cual hemos tenido muchos debates, Cris y Viridiana, y también pues el grupo del seminario, del seminario alternativo, perdón, y es que Yerin plantea una cosa muy interesante para establecer como la fuerza del derecho, y es que el derecho es la condición de la existencia moral de la persona, y el mantenerle es defender la existencia moral misma. La pregunta que uno se hace hoy, se puede hacer es, ¿quién decide lo moral dentro del derecho? ¿Cierto? ¿Quién decide lo moral dentro del derecho? Y uno ahí queda como pensando, bueno, esa distancia que tenemos nosotros con el ser, ¿cierto? Con los sujetos que realmente las normas, en la interpretación de los universos normativos, en la interpretación de las realidades sociales, cómo se pueden tramitar dentro de los derechos esas realidades sociales o esos sentimientos, ¿cierto? Que a veces son tan distantes de los sentimientos que se instalaron y que son evidentes en la investigación, como el miedo o la codicia, ¿cierto? Que terminaron racionalizándose y crearon pues como estos mecanismos represivos y de autoridad y orden. Listo, sería como mi intervención. Bien, decirla, creo que tenemos abierto un espacio para las preguntas. No sé si María Cristina quiere agregar algo más. No sé si los presentes quisieran decir algo. La verdad, yo sí quisiera desanimar a que se haga como todo un trabajo, una línea de investigaciones en este campo, María. Yo creo que a pesar de que en la facultad tenemos unas ventajas, entre comillas, en la formación de los y las estudiantes frente a un compromiso y a una actitud crítica, creo que hace mucha falta este tipo de trabajos y en donde a nosotros los tales racionalistas, los que somos tan y tan escépticos, nos muestren otras miradas, como dice Viridiana, es decir, obviamente con muchas frustraciones, pero es otra forma. Ojalá esto pudiera ser como más difundido y que no se pensara, María Cristina, como lo dijiste vos en su momento, como si esto fuera un libro de autoayuda. Porque Sí. muchas veces, y lo digo, pues María Cristina me conoce mucho y sabe lo racional y lo crítica que soy, y muchas veces tengo una prevención con eso, es porque si no quisiera que se... Entonces, por eso creo que la investigación nos apoyaría mucho y ojalá en el semillero, no sé, algo que promueva, como digo, en la facultad hay mucha ventaja frente a eso, pero creo que hace falta, y especialmente con nosotros, los más antiguos. No sé qué opinan. No, yo, pues, agradecerte, Viridiana, la lectura de lo que sigue para nosotros que terminamos una investigación, y ver qué sigue no es fácil, porque todos los que investigamos y entregamos un informe quedamos como exhaustos y decimos, bueno, vamos a ver, esto quedó pendiente, y uno dice, y entonces tus luces son importantísimas. Este tema es una cosa que yo he discutido mucho con Oscar y con Andrés también, creo. Y es cuando nosotros hacemos evidente la emoción con el pensamiento, lo estamos racionalizando. Y cómo el derecho ayuda a racionalizar la emoción, no solo por intereses políticos, digamos. Y el tema de revisar
la creación, las fuentes, la obediencia. Creo que mi formación, que fue la de la interpretación, pues parece sugerir que tiene mayor preponderancia en la investigación, pero los otros dos aspectos hay que revisarlos, definitivamente, Viridiana, porque si queremos ajustar una lectura alternativa del derecho desde lo emocional, pues obviamente la creación, las fuentes, no nos pueden ser ajenos. Ya quedarnos solo en el tema de la hermenéutica, creo que no deja de, podría ser hasta sesgado. Yo creo que ahí lo que tú planteas es particularmente importante. Yo tengo algo que me preocupa, digamos, estoy hablando en términos personales. Hay tres cosas que me preocupan de la investigación. La primera, sobre todo cuando yo discutía a Yering. Yering para muchos promovió que un Carl Smith lo utilizara para la apología del pueblo, ¿ya? Y actualmente los politólogos discuten mucho el tema de los populismos como sentimientos malos. Entonces, a mí me preocupa mucho que se considere que la razón no sea importante. La razón es muy importante. ¿Ya? Pero hay que dudar de la razón. Y la única manera de interpelarla es con el sentimiento de aquellas personas que han sido invisibilizadas y de manera cruel el derecho les niega la voz. Ahí es donde hay que construir y afinar cómo hacerlo. Porque si no caemos en una apología al sentimiento que puede ser tan radical como el tema de la razón y hacer también daño. Entonces, creo que eso es un reto también. Y ahí están las espinas de la rosa. Y frente al tema de revisar el derecho desde la esperanza y de la frustración, creo que el tema de los niños escolares no racionalizados, preescolares, nos iban a dar una ruta. Y eso quedó pendiente. Sí, porque el juego era que ellos iban a ser los profesores. ¿Ya? Íbamos a utilizar una metodología de Augusto Boal, que es el teatro jurídico, que yo les recomiendo. El teatro jurídico ha sido muy utilizado sobre todo para consultorios jurídicos, para ayudarle a los usuarios. Ellos mismos, más que ir a denunciar formalmente lo que les pasa, hacen como una especie de pequeñas obras de teatro donde cuentan su dolor y así van sanando. Yo creo que íbamos a usar una cosa parecida con los niños y eso queda pendiente, Lina. Seguramente eso lo vamos a tener que hacer. Y afinar la educación sentimental desde los aspectos de qué es lo que propone sus fines y la metodología, que hasta ahora yo tengo varios aspectos descritos, entre otras creo que se tiene que utilizar mucho el cine, mucho los videos. Los niños se educan muy fácilmente en ser muy ecológicos con videos, con cuentos. ¿Por qué no hacemos eso con el tema? Y ahí evitar ese moralismo del bueno y el malo, y que desde niños decidan qué hacer. La metodología de la pintura, ahora hay mucho podcast, hay muchos memes, hay muchas cosas, música. Ahí hay que afinar más. Vamos, ahí me quedan esas cosas que, digamos, fue un primer momento y obviamente, pues eso quería contestarles frente a lo que habíamos planteado de lo que pasó con esta investigación y de lo que convivimos los tres, porque no ha sido fácil el tema de comunicarlo, darle un orden, racionalizar el sentimiento es una cosa que puede caer en la crítica de lo que estamos criticando. Y es lo que tenemos que hacer. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, preguntar. Andrés Felipe se fue.
¿Quién más quiere Ay, está intervenir? Carlos Fernando, qué alegría Carlos verte está por aquí. aquí hace rato. Por ahí le compartí ya el informe final de investigación, María, para que Podemos lo hablar, conociera. Claro, porque él para que lo trabaja conozca. sobre educación jurídica y sería buenísimo que Sí. habláramos. No sé Si alguien se anima a preguntar, o si no, pues agradecerles mucho la presencia y no, insisto, María Cristina, yo creo que por eso te decía que esto hay que divulgarlo. Pues es decir, los trabajos de investigación no se pueden quedar en un anaquel y esta será una de las ventajas que tenga la tal, pandemia, y es que esto va a quedar grabado y los estudiantes y las otras personas podrán visitar esta conversación y obviamente compartir el texto. Por aquí el profe Carlos se animó a escribir, que si. saluda y revisará el informe. Sí, yo creo que es decir, nosotros inclusive tenemos pendiente en la facultad y vamos a hacer una propuesta de hacer unas jornadas de divulgación de las investigaciones, porque es que no conocemos lo que hacen nuestros compañeros. Más fácil conocemos lo que hacen afuera y otros que lo que hacemos nosotros mismos. Entonces, Sí, hay una propuesta para hacer un artículo más adelante con Viridiana, con Oscar, ajustando, porque creo que lo que hay que afinar es un escrito, sobre todo que interpele y que la gente nos diga para seguir mejorando este asunto. Yo creo que el interés, sobre todo si queremos reconciliarnos, tenemos que ser evidentes en el tema de las emociones. Y todos sí, tenemos derecho a tener rabia, ira, rencor. Lo que no podemos tener es una venganza, que yo creo en eso toma Marta Nussbaum, que últimamente me está cayendo muy mal, después explico. La venganza es un sentimiento muy narcisista porque nadie va a deshacer el pasado. Tenemos que ser muy prácticos. A futuro, tú que eres penalista, Lina, hay un libro de Marta Nussbaum que habla sobre las iras y el perdón. Y dice, uno tiene derecho a tener odio, pero el odio debe ser algo, y también ira, algo que reivindique tu indignidad, pero que no te haga un ser que cierre las posibilidades de proyectar a futuro un cambio. Cuando tú tienes rabia y dices, no me puede pasar usted por encima, de ahora en adelante esto no va a pasar, pero la rabia y el odio no te pueden dejar en el pasado. Y así es. ese llamado de atención es lo que creo que nos tiene que pasar ahora. Para mí, Esa, el miedo, la ira, tramitada desde la venganza, es lo que nos tiene, con lo que García Márquez decía, el vicio de hacer para deshacer. Los pescaditos de oro el de de Amaranta. las Amaranta haciendo su mortaja. Vamos a ver, eso hay que romperlo. Carlos Y, Fernando levantó la mano, María. Escuchémoslo entonces a ver qué hola, nos va a Carlos. decir. Qué rico verte y oírte. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, no, primero que todo, pues para felicitarles por ese trabajo que es tan interesante y que nos deja muy motivados, pues como para leerlo, para seguir como en esa perspectiva. Y solo quería hacer, profe, como un comentario muy puntual sobre algo que comentabas en tu exposición y que me dejó como pensando, como para que lo sigamos pensando. Cuando hablabas, profe, como de las perspectivas críticas, entonces lo quería como conectar con otra presentación también muy interesante que escuchamos justo ayer con el trabajo del profesor Gabriel Ignacio Gómez. Entonces, no sé, como para seguirle pensando, porque yo tengo la sospecha de que las perspectivas críticas no necesariamente tienen que ser paralizantes. Creo que pueden ser muy esperanzadoras y mover mucho. Entonces, nada, solo quería como dar ese comentario, pero Sí, sobre todo felicitarles por esta investigación. sí, que la crítica sea para construir, no para paralizar, que el miedo, la angustia, el dolor no sea para quedarnos quietos, sino para motivarnos a actuar. Yo creo que, y en la línea de lo que quería Gabriel y Sandra, sí sé que ellos están también trabajando en una línea de una crítica con aspiraciones de transformación que son muy importantes. Así es, por eso insisto, la formación que recibimos nosotras, o yo pues por la generación de María Cristina y yo en la Universidad de Antioquia es de teorías críticas, pero también hay una posición frente al mundo. A veces sí es paralizante, pero en otras oportunidades creo que la crítica es Libera, necesaria, es necesaria sí, libera, y es necesaria. Lo que sí, como decías vos, que
con la que te está cayendo gorda últimamente, la venganza sí no es para nada necesaria en ningún espacio. Porque eso, y es obvio, en el derecho penal eso es lo que la gente en general piensa las penas y el sistema penal no como un resarcimiento de justicia ni un sentimiento como, sino como una venganza. Y es que pague lo que me hizo y jamás una vida se pagará con una eternidad en una cárcel. Pero el sentido, aunque los profesores insistamos del interés general, el interés particular de las penas, el sentido que hay en general es de venganza. Y por eso el sistema penal es al último al que se debe recurrir en nuestras sociedades democráticas, pero como sabemos, es al primero al que se recurre para resolver los problemas. Sí, yo llegué al libro de Lanus Baum porque es un libro de hace 3 años, después de haber trasegado con ella una versión en la que me quedé muy triste leyendo un texto llamado Emociones Políticas, que estaba pensando que estaba construyendo universalismos también desde las pasiones. Y entonces le empecé a tener como lo que decía Viridiana, a veces las emociones cuando son explicadas terminan entonces racionalizándose, entonces como que empecé como a dudar de ella y me reconcilié con ella cuando vi este texto sobre la ira y el perdón. Y ella parte de una idea, el perdón no puede tener el contexto, si se quiere, contractualista, transaccional. Yo perdono porque tú a cambio me das algo. Es decir, tú te flagelas, declaras tu culpa. No, el perdón tiene que ser algo, y también lo propone Anish, uno tiene que perdonar lo imperdonable, si no, no es perdón. Y pensar, si me da rabia e ira, es normal, porque es que me ofendiste, me dañaste, pero ya no puedes hacer el pasado, entonces a futuro que no pase más. Entonces, yo creo que eso nos cuestiona ahora en los momentos actuales. Mucho, 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 y en este país nuestro todavía más, con el tema histórico pues de la memoria, la Comisión de la Verdad, esa mirada de que yo te perdono si me dices todo, pero no te perdono, es bien complicado, porque así como hay que hacer una educación de los sentimientos a partir de la Constitución, desde la historia sí que más. Pues es decir, Claro. pensar que yo perdono es muy difícil, porque además tenemos todo ese atavismo de la educación cristiana, de que mientras usted más se flagele, entonces yo lo puedo perdonar mejor, y ese es un atavismo que ha sido bien difícil de quitar en nuestra sociedad. De construir. Es decir, el perdón que a nosotros nos metieron, y creo yo que todavía estamos en eso, es el perdón cristiano. Basado en el negocio. En el negocio. Si yo me declaro culpable, de regreso te estoy liberando. Sí, no, bueno, eso... El perdón no puede ser un negocio. Esa versión no. contractualista del perdón es una cosa individual, particular, comprometida, que dice, hay que subsistir, hay que seguir adelante. Obviamente cualquiera que lo dice, la Madre Teresa Calcuta, María Cristina, no, digamos. Es una cosa que tiene que ganar. No, es bien difícil. Claro. Es muy, muy, muy difícil, y en nuestra sociedad eso es, como insisto, en esa mirada cristiana bien, bien complicado. Y vuelve y juega, pues todo el sistema político está criminalizado. Es decir, siempre tenemos en la cabeza esa idea del pecado y del castigo y del delito, y todos los problemas a los que recurrimos es a la fuerza y a la violencia como forma de solucionar las cosas. Entonces, no, yo creo que, insisto, María, tenés unas betas, Oscar también, pues Oscar ahí está, Oscar está todavía encartado con ese doctorado, pero no, Viridiana, que la tenemos como profe del Ay, no, doctorado, pero es que tocar. Viridiana está de profe nuestra. Sí, Ella que habla con las manos y ay, todo. me encanta. Que le va a tocar empezar un proyecto de investigación conmigo. Yo estoy Sí, que se lo propongo para presentarlo al centro. De acuerdo, maravilloso sería maravilloso. Bueno, muchas gracias, Viridiana, muchas gracias, Oscar, y María Cristina desde la casa, pero también muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. nos estamos viendo, hasta luego.